Muchas ciudades de América Latina enfrentan una paradoja. Por una parte, la región concentra grandes recursos hídricos y aún así sufren escasez de agua para el consumo. La carencia de espacios verdes agudiza el problema. La impermeabilización del suelo por la falta de vegetación reduce la infiltración de agua de lluvia, incrementa inundaciones y limita la recarga de acuíferos. Sin embargo, la región también ofrece ejemplos muy interesantes donde comunidades, investigadores y gobiernos impulsan soluciones para atender la crisis hídrica y la necesidad urgente de infraestructuras verdes en las ciudades. Bienvenidos una vez más a Eco Latinoamérica. Estos son nuestros temas de hoy. Jardín Botánico Real en Colombia, un paraíso escondido y refugio natural en una de las zonas más densamente pobladas de Bogotá. Plan Esponja en la Ciudad de México, estrategias para aprovechar mejor el agua de lluvia y mitigar la crisis hídrica de la urbe. De cementerio de autos a reserva natural urbana, recuperación ambiental y participación comunitaria en el Corredor Biológico de Buenos Aires. Dicen que no hay que fiarse de las fachadas. En Ciudad Bolívar, una de las zonas más pobladas y estigmatizadas de Bogotá, el Jardín Botánico Real lo confirma. Desde la calle parece una vivienda común, pero al ingresar, el panorama cambia por completo. El espacio alberga colecciones vivas de plantas e insectos, un mariposario y acuarios, una piscina natural alimentada por agua del páramo de Sumapaz. Es uno de sus atractivos más singulares. Este jardín botánico escondido, creado y dirigido por un arquitecto visionario, vive del esfuerzo comunitario que une a los vecinos, crea arraigo y despierta un compromiso real con la naturaleza. Nos vamos a Colombia a verlo. Este nacedero de agua cristalina brota en medio de una de las zonas más densamente pobladas de Bogotá, Colombia. En Ciudad Bolívar, donde el cemento parece haberlo ocupado todo, existe un oasis que muchos visitan para disfrutar y aprender. Edgar, profesor y arquitecto, nació aquí, en Ciudad Bolívar. De niño aprendió a leer y a escribir en un lugar lleno de asfalto. Una de las zonas más secas de todo Bogotá, no hay zonas verdes, es una localidad que se generó de manera informal, no fue planificada, sino que se iban rellenando de viviendas todos los espacios libres que había, no se dejaron parques, colegios y otras cosas. Zonas verdes aquí son prácticamente inexistentes. Años después entendió que podía cambiar el paradigma y decidió pasar a la acción. Siempre vivía con la inquietud de qué aportarle a mi comunidad para cambiar un poco el entorno y pensé que la mejor opción era la educación. Pero no educar en cualquier espacio, definitivamente tenía que ser un espacio donde los niños que vinieran estuvieran sobre todo felices, y como yo soy tan feliz en la naturaleza, pensé que todos los niños iban a estar felices en un entorno verde. Lo que empezó como un colegio, hoy es el Jardín Botánico Real de Colombia, un ejercicio de arquitectura regenerativa y ciencia comunitaria. Se fue generando un espacio por retacitos, se fueron comprando casas del entorno y se fueron articulando por medio de los patios, generando una mancha verde que es hoy el Jardín Botánico Real de Colombia. Hoy, este refugio ecológico alberga más de 600 especies de plantas. Contiene una colección de insectos y arañas que rinde homenaje a la riqueza del país y funciona como un laboratorio vivo en medio de un ecosistema urbano. También somos país prácticamente número 1 en orquídeas, y ahí tenemos nuestra flor nacional y además otras orquídeas que se reproducen aquí. Colombia tiene unas 4.000 especies de orquídeas y es un pequeño homenaje. La mayoría de personas piensa que orquídea solo hay una. Cuando uno pregunta cuál es la flor nacional de Colombia, la orquídea. Sí, pero es que hay 35.000 especies, entonces qué bueno que estando en el país de las orquídeas como es Colombia podamos tener aquí un patio de las orquídeas. Y en Ciudad Bolívar, el jardín recibe a diario a decenas de personas, pobladores, visitantes de distintas regiones de Colombia y también turistas extranjeros que encuentran aquí una fuente de conocimiento. La ciencia aquí no es exclusiva para académicos. Vecinos del sector sostienen hoy la continuidad de este patrimonio biológico, como Leandro, que hoy es guía y divulgador científico.
Quiero lograr algo grande en el mundo. Ese ha sido uno de mis sueños siempre. Cambiar Colombia ambientalmente. Y lo logro desde niños pequeños, jóvenes, adultos mayores, adultos, incluso mostrándoselo a personas extranjeras, que es lo que más me ha cambiado. Y actualmente es un cambio muy importante que hemos logrado en el mundo. Hacer que el jardín no se vea solo nacionalmente, sino internacionalmente. Su participación muestra cómo este espacio puede cerrar brechas sociales. Esa misma transformación la vivió Edith, artista y vecina, que hoy hace parte de la construcción de nuevas ideas que fortalecen el acceso al conocimiento. Me imaginaba a las personas en la biblioteca, todo el mundo llegando, sentándose. He soñado mucho con la biblioteca, la verdad, sí me la imagino mucho. Y yo le dije que podría ayudarle un poco como a hacer una biblioteca especializada para el jardín botánico. Realmente, aparte de estar en la biblioteca, quisiera ayudar de otra manera y le dije que sí podría hacer un voluntariado aquí en el jardín. Entonces él me dijo que sí. Entonces llegué y empecé a aprender un poco acerca de cosas muy básicas como los semilleros, trasplantar plantas, ayudarle con cosas básicas a él. Y de esa manera poco a poco fui metiéndome también en el tema de las plantas y en ese momento fui que descubrí que también podía hacer jardines. La gestión sostenible del recurso hídrico es el pequeño milagro del proyecto. El jardín no depende del acueducto de la ciudad para sus zonas más especiales, depende de la tierra misma. Un nacedero de agua subterránea conecta directamente con este punto de la ciudad con la cuenca del río Tunjuelo. Es agua que viene desde el páramo de Sumapaz, que está aquí a 70 kilómetros, que tampoco es que sea una gran distancia. Es agua subterránea que viene desde el páramo, se infiltra al suelo y brotó aquí, convertida en una maravilla que hicimos ahí, una piscina, un charco hermoso. El agua nace de acá, o sea, el agua produce acá mismo, entonces es algo que pues es como, no es normal acá en Bogotá. Pero hoy en día vienen muchas personas, vienen chicos de la localidad, vienen personas de otras localidades, vienen personas del extranjero a meterse en la piscina, que más que piscina es un cenote, ¿no? Porque es un nacimiento natural. No es solo arquitectura, es ciencia aplicada. El jardín mitiga la isla de calor urbana, bajando la temperatura y mejorando el confort térmico en una zona históricamente seca. Limpio, bonito, de naturaleza, libre de humo, de gases tóxicos, se podría decir así, porque uno entra acá y uno siente el cambio del ladrillo hacia afuera. Entrar aquí es muy lindo. Este oasis es una muestra de que la infraestructura verde no es un lujo, sino un derecho. Lo que comenzó por retazos, hoy es un manto verde, un modelo de gestión local del agua y educación ambiental. Y muchas veces las personas del barrio decían, ¿jardín? Aquí no hay ninguno, antes de que nos conocieran. Cuando ya nos conocieron, nació lo que es el proyecto más bello y enseñarle a muchos chicos la importancia de lo que es un cambio en el espacio. El jardín representa muchísimo acá porque nosotros somos gente muy bonita, nosotros somos gente que compartimos mucho, gente muy solidaria, gente que trabaja muy duro y el jardín botánico es una muestra de eso aquí en nuestro barrio. Aquí, la Ciudad de México enfrenta cada año una sequía más dura. Para combatirla, el gobierno capitalino inició el programa Acupuntura Hídrica, la perforación de 100 pozos de absorción diseñados para infiltrar millones de litros de agua, de lluvia y recargar los acuíferos. Esta es una de las estrategias dentro del plan de Ciudad Esponja. El objetivo es recuperar el ciclo natural del agua y mejorar la resiliencia climática. Soluciones que buscan devolverle agua a la ciudad antes de que la ciudad se quede sin ella. Piedra a piedra se levantan estas terrazas. Estos muros de rocas contendrán los torrentes de lluvia para que el agua se filtre al subsuelo y se recargue el acuífero. Se trata de una de las 80 presas filtrantes que se construirán en la Sierra de Guadalupe, en la periferia norte de Ciudad de México, para hacer frente tanto a la acuciante escasez de agua como a las inundaciones. Un proyecto a cargo de la Asociación Civil Pro Natura y en concreto de la bióloga Paola Gordon, experta en agua. Las soluciones basadas en la naturaleza son aquellas
intervenciones, acciones, obras que se basan en cómo funciona la naturaleza para poder realizar un bien para el ser humano. En este caso, utilizamos cómo funciona el campo, las obras de suelo, para poder retener agua y reducir la escorrentía, y eso quiere decir la velocidad con la que baja el agua cuando hay una precipitación. En la capital mexicana llueve mucho, pero durante poco tiempo, y el patrón de precipitaciones es cada vez más drástico debido al cambio climático. Esto dificulta la captación de agua. La medida de urgencia del gobierno capitalino fue anunciar el pasado año la perforación de 100 pozos de infiltración, una iniciativa que llamaron acupuntura hídrica. Sin embargo, Paola advierte que para garantizar la calidad del agua pluvial, esta no puede bajo ninguna circunstancia entrar en contacto con asfalto, aceites o basura. Uno de los mayores retos es encontrar zonas verdes aptas en la cuarta megalópolis más grande del mundo. No podemos promover que se recargue acuíferos con agua contaminada, porque lo que estaríamos haciendo es contaminar el agua del acuífero y estaríamos ocasionando un daño aún mayor que sería muy difícil de revertir. Por eso, estos jóvenes de la comunidad cargan cada piedra y la rompen una por una. Un trabajo de hormiga y a contrarreloj, porque solo pueden hacerlo en época seca, la mitad del año. En temporada de lluvias corren riesgo de avalancha. Este ejidatario se emociona al ver terminada una presa. Juan Carlos le llama Mi Cerrito a esta Sierra de Guadalupe, un área natural protegida pero abandonada durante décadas, que conoce como la palma de su mano. La sierra no tiene ríos, no tiene nacimientos de agua, entonces somos de temporada, por decirlo. Entonces todo el agua llegaba a la presa que tenemos aquí abajo y de ahí se iba al drenaje. No había forma de recuperarla. Nos gusta, es nuestros padres, nuestros abuelos, todos ellos vivieron aquí del cerro, sembraban o hacían cosas, entonces es algo que lo traemos acá en el corazón, ¿no? Un bosque que perdió más de 1.000 de sus 6.000 hectáreas. Las extensas sequías y el desmedido crecimiento urbano lo ha devorado hasta dejarlo en una isla verde. El área metropolitana de Ciudad de México supera los 21 millones de habitantes. Millones de toneladas de concreto asentadas sobre lo que alguna vez fue un lago. El suelo arcilloso, incapaz de infiltrar agua y cada vez más compactado por el peso de la ciudad, obliga a perforar a profundidades superiores a los 70 metros. Así lo indica Maribele Cruz, una de las titulares de gestión del agua para la capital mexicana. Ella cuestiona la viabilidad del programa de acupuntura hídrica. Sin embargo, en el caso de los pozos de infiltración, pues invertir 70 millones de pesos para un pozo que no vamos a usar para agua potable, no siempre resulta atractivo para hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el principal reto, a qué profundidad tenemos que perforar para garantizar que efectivamente estamos llegando a la roca. El suelo debería ser volcánico y poroso para absorber el agua pluvial. Aún así, resulta difícil medir con precisión los volúmenes de recarga y, por lo tanto, evaluar el éxito de la iniciativa. El plan se anunció en junio de 2025 y su primera etapa ha consistido en rehabilitar más de 90 pozos ya existentes. Se trata de tubos de 1 o 2 metros de diámetro, tapados por una rejilla para impedir que entren residuos. Basura, puede haber grasas, aceites y demás, el filtro nos ayude a garantizar que el agua que está llegando pues venga lo menos sucia posible, ¿no? Es una carrera contra el tiempo de alguna manera, porque sí tenemos que estar manteniendo esa vigilancia de que efectivamente se estén limpiando cada temporada de lluvias, o por lo menos cada 2 temporadas de lluvias, ¿no? Unos aluviones que afectan sobre todo a Coacalco, este municipio a las faldas de la Sierra de Guadalupe. El único ambientalista de estos suburbios, Víctor Aquiles, insiste al gobierno local en acondicionar esta represa, pero lo único que se ha hecho es abovedar el arroyo. Un concreto contraproducente, porque provoca que el agua corra con aún más fuerza. Los tubos de drenaje que tiene son insuficientes. Si se llegan a taponear por basura, por llantas, etcétera, por piedras, esto se anega y crea un posible desbordamiento cuando hay mucha lluvia. Y arrasa todo el agua
lo que es las canchas de fútbol, de básquetbol. La paradoja de la capital mexicana. Sufrir a la vez de sobreabundancia y desabastecimiento de agua. Ante la escasez, el gobierno del Estado de México y su zona conurbada ha replanteado su enfoque ambiental. Como explica su representante, Elvia Alba Rojas, la prioridad ya no es únicamente conservar la fauna y la flora, sino restaurar los bosques que cumplen funciones ecosistémicas esenciales. Antes se apostaba mucho por grandes obras de ingeniería, plantas de tratamiento de aguas residuales que a largo plazo han demostrado que son muy costosas, no solamente la construcción, sino también la operación y mantenimiento. Y hoy construir, por ejemplo, un humedal artificial, simulando lo que hace la naturaleza, reduce costos, nos ayuda a entender los ecosistemas. Lo que comúnmente se conoce como ciudad esponja y que el gobierno denomina acupuntura hídrica, busca aplicar soluciones para enfrentar simultáneamente las inundaciones y la escasez de agua. La Reserva Natural Urbana El Corredor, en San Miguel, nació de la cooperación entre estudiantes y el municipio. Donde antes había un predio abandonado, lleno de autos judicializados y chatarra, hoy se extiende un corredor biológico que recupera los ecosistemas originales rioplatenses. Soy Alejandro Illar, director de la Reserva Natural Urbana El Corredor en el municipio de San Miguel, donde transformamos un cementerio de autos y basural en una reserva natural. Está delimitado por el Camino del Buen Aire, las vías del ferrocarril San Martín y el río Reconquista, cuyo cauce atraviesa 18 partidos del área metropolitana de Buenos Aires. Este terreno de 8 hectáreas ofició como depósito de vehículos judicializados desde 2004 hasta 2016, pero pronto se convirtió en un cementerio de chatarra, escombros y basura. Como toda idea, esto empieza con un sueño. El sueño de vivir en un lugar más lindo, en una ciudad con más árboles. Entre los que soñaron con la transformación de este espacio se encontraba Santiago Piaggio. Antes de convertirse en el actual subsecretario de Ambiente del municipio de San Miguel, fue uno de los estudiantes de Ecología Urbana que impulsó el proyecto. Pensamos en un ejercicio teórico cómo ampliar los espacios verdes. Con otro grupo de estudiantes y docentes elaboramos la propuesta y empezamos a trabajar en el terreno. Primero con voluntarios, primero éramos 5, 10, 15, hasta que un día éramos 200 voluntarios. De acá sacamos más de 2.200 vehículos y toneladas de basura, creo que más de 74. Luego de finalizar la etapa de remoción de residuos con apoyo municipal, se comenzó con la recuperación del suelo y el rediseño del ecosistema, concebido a partir de las características naturales de este bioma. Con cada planta nativa que pusimos y cada espacio que consolidamos, solita la fauna empezó a venir. Y lo primero que ves son los insectos, los polinizadores. Lo segundo que empieza a ver una vez que vos ya ponés las plantas nativas y va pasando el tiempo, es que empezás a ver a los pequeños mamíferos, los cuises, los coipos. Hoy, por ejemplo, en la laguna, que es un espejo de agua, ya hay patos. La estudiante de biología de la Universidad de Buenos Aires, Rocío Rudac, es una de los 5 especialistas que trabajan en la reserva de forma permanente. Sus tareas de relevamiento del ecosistema son vitales para evaluar la calidad de los ambientes regenerados. Estamos en un punto en que la reserva tiene ambientes asentados y necesitamos saber, conocer más qué animales están llegando, están utilizando estos ambientes que se generaron, porque son indicadores de la calidad de un ambiente. Concretamente somos una reserva educativa, es una reserva pequeña, pero que tiene muchísimo para ofrecer. Nuestro núcleo más grueso es el de recibir escuelas todos los días. Cambió mucho la participación activa de la comunidad en los temas ambientales. En el 2019 teníamos 9.000 visitantes al año, hoy estamos llegando a los 32.000 visitantes al año. Además de vecinos, escuelas y empresas, varias organizaciones civiles colaboran activamente en el proceso de reforestación. Esta tierra tiene mucho de mí, mucho de la gente que pasó por acá, y para mí es una aventura. Poder transformar un lugar que no era algo que es, algo hermoso, es lo más lindo que me pasó. La reserva cuenta hoy con una laguna de 1.800 metros cuadrados y un hábitat de más de 7.000 plantas y árboles nativos, donde viven decenas de especies de pequeños mamíferos, reptiles y anfibios. Abrí el grifo y que no salga nada.
Así viven muchas familias urbanas en Venezuela. Sin agua, la vida diaria y las escuelas se paralizan. Para enfrentar esa realidad nació Lata de Agua, un proyecto que captura y filtra agua de lluvia mientras impulsa la educación ambiental en la comunidad. ¿No te imaginas que el agua de lluvia saliera limpiecita por las tuberías? Y que me pudiera dar un baño así, en regadera, como en las películas. ¡Ay, eso es un sueño! Que lo podemos hacer realidad. Valentina y Teo son las marionetas educativas creadas por la iniciativa Lata de Agua, una apuesta ambiental en Venezuela que, bajo el liderazgo del arquitecto Laurencio Sánchez, busca que los niños de este país no vean afectada su escolaridad, su salud y su seguridad alimentaria por la ausencia de agua potable, la misma que alcanza extensas zonas del territorio venezolano. Ahorita en Venezuela el 70% de la población venezolana no tiene un acceso regular al agua. Y no es que no haya agua, sino que la gestión es bastante precaria. Entonces tenemos que empezar a buscar y a trabajar alternativas y complementos a los sistemas centralizados de acueductos. Barrio Nuevo en Petare, uno de los barrios populares más grandes de América Latina, llevaba más de 2 años sin agua corriente. Gracias a la iniciativa Lata de Agua, han logrado que 2 colegios, Petro Camejo y Fermín Toro, puedan recolectar hasta 250.000 litros de agua durante la época de lluvia destinados a cubrir las necesidades en tiempos de sequía. Recuérdense que es importante que para tener agua limpia, que el techo esté siempre limpio. Nosotros captamos agua de los techos de las edificaciones. Una vez que ese techo sea apto, es conducida por una serie de tubos hasta unos filtros. A medida que va pasando barreras de filtración, va reteniendo más material orgánico y más elementos del agua que no queremos que entren para el consumo. Ahí el agua es apta para el 85% aproximadamente de los requerimientos hídricos de una escuela, de una casa, de una institución. Lavar, baños, pisos, higiene escolar, lavarse las manos, hervir agua y todo eso. El agua para beber o cocinar es potabilizada. A pesar de ser agua limpia, por tratarse de una población infantil, Lata de Agua la somete a un segundo proceso para alcanzar la máxima fiabilidad. Para potabilizarla se puede hervir el agua o bien pasar por un sistema de ozono que elimine bacterias y otros patógenos. Las cisternas no deben recibir luz solar directa. Además, el agua se clora periódicamente para evitar procesos de fotosíntesis y formación de algas. Me parecía como una falta de respeto a la niñez, que ellos tuviesen que cargar el agua para poder recibir clases en un país donde podríamos tener los recursos espectacularmente y los servicios funcionando. Ellos nos explicaron el proyecto, fue para nosotros como una bendición. Yo dije, bueno, esta es la solución, de verdad que esta es la solución, esto es lo que estábamos necesitando, y empezamos en función a eso. Paralelamente y bajo la idea de un mecanismo que sea complementario a los sistemas centralizados del servicio de agua, la iniciativa implementa una estrategia educativa que integra talleres didácticos de sensibilización y autogestión. Uno de los componentes fundamentales de Lata de Agua es un programa de educación ambiental que se llama Llueve y Aprendo. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, decidimos incorporar inmediatamente ese componente docente de educación pedagógica para que en paralelo a la instalación del sistema de captación de agua de lluvia pudiéramos nosotros compartir conocimiento y enseñar a la comunidad escolar, sobre todo a los niños y adolescentes, el valor, las ventajas del agua de lluvia, pero también la importancia de usar distintas prácticas ecoambientales para que se puedan adaptar mejor al cambio climático. Con el propósito de establecer un modelo innovador de desarrollo sostenible, Lata de Agua también concibió en la unidad educativa Nuestra Señora del Encuentro un sistema de riego con agua de lluvia para un huerto propio. Con él se abastece un comedor para 850 estudiantes.
Lata de Agua logra consolidarse como una solución armónica y respetuosa al cuidado del medio ambiente, mitigando el grave problema de escasez del agua en zonas afectadas del territorio venezolano. Al mismo tiempo, aquí las comunidades locales aprenden, se integran y son parte de la solución de problemas hídricos, convirtiéndose en precursores de la primera escuela ecosostenible de Venezuela. Ha sido un placer compartir con ustedes esta media hora, pero no se vayan, sigan con la programación de Dolce Vele. Ya vimos que sin comunidades organizadas no hay agua segura. Son ellas quienes protegen las fuentes, vigilan su uso y sostienen las soluciones que garantizan este recurso para todos. Hasta aquí llegó nuestro tiempo. Eco Latinoamérica se despide. Hasta la próxima semana.